Hola a todos, los saludo una vez más con el gusto de siempre desde este espacio, desde la clandestinidad, para tratar temas de interés común respecto al contexto político y social que vivimos en la actualidad. Como todos saben, el día de ayer en Tijuana, Andrés Manuel López Obrador convocó a un evento masivo de unidad nacional, unidad que mucha falta nos hace en este momento, a decir verdad. En México se encuentra bastante polarizado en este momento. La derecha no se acostumbra a hacer oposición y esto genera un malestar general y una de verdad división entre los mexicanos, una polarización evidente. Somos incapaces como nación de apoyar una sola causa en común, la que sea en este momento. eh, Se vuelve cierto este dicho que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Lamentablemente esto se vuelve cierto con la realidad que estamos viviendo. A partir de mi experiencia viviendo en el exilio, les puedo compartir que efectivamente en Estados Unidos el policía que es más agresivo hacia los mexicanos es otro mexicano. El inmigrante que es más agresivo, que cuestiona más a un mexicano, es otro mexicano también, y lamentablemente eso ya lo estamos experimentando aquí en México con tanta polarización. Regresando a México, bueno, la derecha juraba hace 6 meses que nos volveríamos Venezuela. No solo no ha pasado y no pasará debido a que México no es Venezuela, ni su cultura ni sus tradiciones permitirían que así fuera. Eh, bueno, decían que así iba a ser y atacaban de esa manera al gobierno entrante. No solo no pasó, sino que ahora crucifican al gobierno por sentarse a negociar con Estados Unidos. Vaya, en otras palabras, no les da gusto el actual gobierno de ninguna manera. No nos volvimos Venezuela y nos sentamos a dialogar y a negociar con Estados Unidos y tampoco les acomoda. Cierto es que este amague que hizo Donald Trump no favorece del todo a México. Parecería que la negociación va marcando un contexto que le favorece más a Estados Unidos, sobre todo a Trump para la reelección del 2020, y que no favorece a México, pero cierto es que era necesario sentarse a negociar. Es una negociación sobre migración de Centroamérica que nadie más en el pasado, al menos inmediato, quiso o pudo enfrentar, esto hay que decirlo, y que representa en verdad un serio problema de seguridad nacional. Antes de opinar, deberíamos de aventarnos un clavado e investigar un poco cómo es que la frontera sur es tierra de nadie y está completamente expuesta a cualquier amenaza que pudiera venir. En serio representa un serio problema de seguridad nacional. Muy pocas naciones en el mundo cuidan sus fronteras como nosotros, al menos en el sur es prácticamente inexistente lo que pasa allá en Suchiate, en Chiapas. Verdaderamente lamentable. Las naciones del mundo tienen políticas un poquito más agresivas respecto al resguardo de sus fronteras, cosa que en México, a partir de la indiferencia, pues no existe y no existió nunca, derivando en el problema que ahora tenemos de una migración masiva de paso hacia Estados Unidos, y que eventualmente tenía que llegar un individuo que alzara la voz. Ese fue Donald Trump, y ante un gobierno de México que nunca hizo nada al respecto, y que bueno, ahora le toca enfrentarlo a Andrés Manuel López Obrador. Eso es cierto. Sin embargo, sí es un serio problema de seguridad nacional. La derecha lamenta el trato a los centroamericanos y lo vemos en sus redes sociales. Todos están diciendo que los pobres centroamericanos, nuestros hermanos centroamericanos, efectivamente tienen la peor parte de este trato, y ahora la derecha lamenta el trato hacia ellos, pero realmente nunca les importó. No recuerdo un gobierno panista que hubiera tratado de acercarse a los gobiernos de Centroamérica y generar lazos, fortalecer lazos, ver hacia ellos siquiera y tratar el tema de la migración. Se deben generar acuerdos migratorios con Centroamérica, anteponiendo el bienestar y los derechos humanos. Es necesario hacerlo correcto. Hacerlo correcto no siempre es fácil, eso es cierto. Se debe hacer esto por los canales adecuados, hay que mencionarlo. Lázaro Cárdenas invitó al país a cientos de miles de españoles que huían de Franco,
y al hacerlo enriqueció de paso a nuestra nación, culturalmente, económicamente, en muchos sentidos, en muchos contextos. México es reconocido internacionalmente como un gran anfitrión y esto no va a cambiar, definitivamente. No seremos el muro de Trump. Cierto es que esto se debió hacer antes, pero la indiferencia triunfó. Recordarles que los tres gobiernos anteriores fueron de derecha. La verdad no sé si Andrés Manuel López Obrador está en lo correcto. Creo que solo el tiempo lo dirá. Cierto es que prefiero ver al presidente convocando un evento de nación, de unidad de nación, a verlo en el G20 solo tomándose la foto. Recordar también que Calderón fue presidente del G20 en una ocasión y esto pues no sirvió absolutamente de nada. Ni se abrieron mercados, ni cambiaron las políticas, simplemente fue un título y se van a tomar la foto para el G20. Entonces, si de eso se va a tratar, prefiero que Andrés Manuel no se suba al ring del G20 a exponerse a que sea el punching bag de Donald Trump en vista de que ya viene la reelección y mejor se quede a resolver los temas de casa. Una vez más, si hizo lo correcto o si está haciendo lo correcto o no, el tiempo lo dirá. Pero hay que recordar algo, desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, cuando se firmó el primer Tratado de Libre Comercio, vino Bush padre a Monterrey y hubo un gran despliegue de publicidad y todo esto. No había habido un presidente que tomara en serio estos temas, estas negociaciones con Estados Unidos. Necesito recordarles a todos cómo Fox, con su famoso Come si te vas, a Fidel Castro trató el tema de la soberanía, cuando Bush le impuso que no se sentaría a negociar si Fidel estaba en la mesa, y Fox, que ahora en redes sociales hace un despliegue exorbitante de malestar, pues se le olvida que él le dijo a un presidente de una nación libre y soberana que se fuera del país, que comiera y se fuera. No creo que esa sea la mejor manera de negociar con Estados Unidos siendo tan servil, pero en fin. Y por otro lado, el presidente Calderón, que ahora también hace un despliegue bastante agresivo de crítica hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que sin embargo entregó la soberanía de esta nación, auspiciado por el Tratado de Mérida, a instancias como la DEA, donde se sabe, para el que sepa investigar, que Deltas y Marines operaban aquí abiertamente durante el sexenio de Felipe Calderón, violando así la soberanía que establece la Constitución política mexicana. Algunos no lo recuerdan porque tenemos muy mala memoria. Sin embargo, hace aproximadamente 7 años en Ciudad de México fueron agredidos a balazos saliendo de una base de la Marina diplomáticos de Estados Unidos, una misión del cuerpo diplomático. Señores, investiguen un poquito más. Investiguen realmente a qué agencia pertenecían y qué tenían que estar haciendo esas personas en México. Una vez más, Calderón le entregó el país bajo la iniciativa Mérida a las fuerzas militares y policiales de Estados Unidos. Y ahora, ¿con qué cara, presidente Calderón, se pone usted a criticar la negociación del equipo de Andrés Manuel López Obrador? De verdad, tenemos muy poca memoria. Y bueno, mientras eso siga sucediendo, seguiremos siendo una nación polarizada, dividida, a partir de quien cree tener la razón. Creo que solo el tiempo dirá, pero creo que era necesario que se sentaran a dialogar. Y si bien el acuerdo lamentablemente no favorece del todo a México, si acaso con que no se pongan mañana los aranceles y afecta a terceras naciones, se tenía que llevar a cabo, sí o sí. Ya no podía seguir esta indiferencia y, insisto, solo el tiempo dirá. Le pido a los presidentes Fox y Calderón que tengan un poquito de memoria y tengan un poquito de decencia y que no vengan ahora a atacar y a polarizar más, sobre todo, cuando ellos tuvieron cada uno 6 años y uno no hizo absolutamente nada que se recuerde en este país y el otro sumió al país en una guerra de la cual ni siquiera podemos recuperarnos al día de hoy.
Hasta aquí mi opinión desde la clandestinidad. Los invito a que se suscriban a mi canal en YouTube desde la clandestinidad y estoy en Twitter como X Semper Fidelis. Hasta pronto.